Da igual la edad que tenga quien nos esté escuchando, es irrelevante si usted vivió la transición o si no había nacido el día que estallaron los trenes de Atocha, porque da exactamente igual. Posiblemente buena parte de las imágenes con las que usted identifique la historia reciente de España las firma o las ha editado Marisa Flórez. Buenas noches. Buenas noches. La historia de España se puede contar a través de la mirada de Marisa. ¿Usted lo ve así también? ¿Lo comparte? Bueno, la verdad he tenido oportunidad de estar en muchos sitios que luego han formado parte, es verdad, por la importancia de los hechos de la historia de este país, pero tanto como contarla a través de mis fotos, no. Forma, no sé, ayuda un poco quizá. Me hace gracia que usted dice que sus fotos están más vistas que el TVO. Bueno, pasa una cosa y es que hay imágenes que, bueno, por la razón que sea, porque son imágenes que forman parte, sobre todo los personajes que intervienen en ella, de la historia de este país y de los momentos que han pasado a la historia, pues sí, están muy vistas. Yo digo que hay veces que me persiguen porque eso también da la sensación de que no has hecho nada más que ese grupo de imágenes que están ahí en primer plano, ¿no? Y no es así. Está hasta el gorro de que le pregunten de la transición. No, en absoluto. Me parece que fue una época fantástica a nivel profesional, una maravilla, donde yo pude desarrollar un trabajo que doy gracias. ¿De qué trabajo, cada día. ¿De qué trabajo está más orgullosa? No le digo cuál es mejor, sino de cuál está más orgullosa. Pues yo creo que de todos un poco, ¿no? Porque yo a lo largo de todos estos años he podido estar en la calle como reportera, como redactor jefe luego de la sección de fotografía del País durante muchos años y últimamente, los últimos 7 u 8 años, editora gráfica del País. Y en las tres facetas de la fotografía que me ha tocado, yo creo que realmente he aprendido muchísimo y sobre todo he disfrutado muchísimo haciendo fotos, pisando la calle, trabajando en equipo con un grupo de fotógrafos realmente fantásticos. Y luego como editora gráfica, pues estás cada día viendo el mundo, te llega el mundo a ti, ¿no? Es una suerte poder ver todo lo que ocurre prácticamente últimamente a tiempo real. Eso es un lujo. ¿La actualidad se ve mejor que se lee? Bueno, yo eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, no sé, no es, pero sí que es cierto que la imagen es fundamental. Es fundamental. O sea, ha sido fundamental antes, ahora y será en el futuro, porque es una forma, además, bueno, por suerte o por desgracia, el tiempo cada vez apremia más, cada vez te llegan los flashes, ¿no? Te enteras de las noticias de una forma mucho más concisa y una imagen te entra por los ojos, una imagen te para y sobre todo una imagen documenta una época, documenta momentos que han ocurrido, documentan cómo se comportaba una sociedad, un país. Creo que eso es bueno, no sé, es algo que tiene que nadie lo puede discutir. ¿Cuál es la foto no suya que haya editado y que haya dicho, joder, qué foto, ojalá la hubiese hecho yo? Hoy muchas. Realmente hay imágenes que yo me moría de envidia sana. Pero me moría de envidia. Porque, bueno, hay imágenes que dices, si yo hubiera podido hacer esto, si yo hubiera... Muchísimas, no sería capaz ahora mismo de decir una u otra. Ha habido hechos que realmente creo que han sido tan importantes. Por ejemplo, bueno, a nivel político, cualquier imagen de la época de Pete Souza acompañando a Obama podría ser una de ellas, vamos, increíble. ¿A usted le habría gustado trabajar como empotrada con un presidente, por ejemplo, el ejemplo de Souza con Obama? Bueno, quizá continuamente no. Continuamente un no. pequeño Erasmus, un Exacto. par de meses, ¿no? He tenido la suerte de poder, es verdad, hacer, bueno, pues seguir campañas, hacer cosas, un poco entrevistas especiales con los presidentes en este país. Bueno, he tenido oportunidad de intentar hacer algo diferente a lo que es el día a día
que eso ya es importante, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, en esas condiciones y ser un poco esa ventana al mundo, ser un poco la imagen que transmites de alguien, eh, bueno, no sé hasta qué punto con cortapisas o sin ellas, pero realmente estar un poco, o sea, el presidente, hay veces que veías esas fotos y decías, es que no sabe ni que esté ahí, ya no se lo plantea, es un objeto más, un mueble más, una persona más, pero no es, o sea, el no posar, el poder realizar imágenes que formen parte de tu vida cotidiana, el acompañar. Creo que el fotógrafo cuando acompaña y no es ya alguien que saben que está ahí o que te estás fijando en él o que la cámara te... No, el acompañamiento de un fotógrafo a alguien en un reportaje, en una historia, a un personaje, eso es lo que hace que llegues a esa intimidad que si no es imposible. O sea, hay imágenes que son imposibles, que surjan y que luego el lector lo vea si no eres capaz de pasar de una forma completamente mimetizada con el personaje, ¿no? Y completamente al margen, completamente discreta, completamente no tiene nada que ver. Y eso creo que es la única forma de poder llegar a la intimidad de alguien. Porque por su experiencia los políticos españoles se ponen muy rígidos cuando ven un objetivo. Pues sí, la mayoría sí. Y sobre todo, yo creo que ahí hay una falta de, quizás no ellos, pero un entorno. O sea, la imagen forma parte de una profesión, de la vida política, es una cosa más. Entonces yo creo que tendría que haber, es otra... Una cosa es que te estén molestando, que yo también creo que, claro, hay momentos que, por muy político que seas y por, bueno, no hay días malos, los tiene todo el mundo, pero uno tiene que saber que la forma de llegar es muy importante. La imagen es importantísima, no es igual llegar de una manera que de otra. Se ha visto durante todos estos años, pues eso, sobre todo políticos y presidentes americanos, pero lo estamos viendo hoy mismo con Zelensky. Es un primer ministro, pero quizá la forma de llegar, esa imagen, la imagen que se está dando de él, le ha ayudado a formar esa imagen que tiene hoy fantástica en el mundo entero. Eso forma parte de su trabajo. O sea, la valentía, se le supone, la valentía la tiene, el estar ahí con su pueblo, el luchar, el tal. Pero eso luego hay que visualizarlo. Hay que proyectarlo a través de una imagen. Exacto, hay que proyectarlo. Y la prueba es la imagen que tiene hoy día el presidente de Ucrania en el mundo entero. ¿Y usted tiene o tenía algún truco para que sus fotografiados se olvidaran de que usted estaba allí? No sé si... le voy a contar una cosa. Ahí, en la radio hay quien hacía, cuando iba a algún sitio a entrevistar, lo primero que hacía era darle al entrevistado un micrófono, aunque no funcionara, y que lo cogiera en la mano. Y entonces ese entrevistado se tiraba media hora con un micrófono que no funcionaba en la mano, pero de esa manera, cuando ya empezaban a grabar, ya le tenía menos miedo al micrófono porque lo tenía en la mano desde hace media hora. No sé si en el mundo de la fotografía también tienen esos pequeños trucos, no lo sé. Bueno, depende también, depende qué fotografía, depende, porque cuando estás en prensa y tienes que hacer ciertos reportajes, ciertas informaciones, no es lo mismo tener que hacer una información que surge en el momento o qué tal, donde, bueno, trabajas de una manera. Claro. Pero cuando realmente vas a hacer un reportaje determinado, entrevistas y tal, yo lo que siempre he querido es, hay veces que se puede conseguir, otras veces no, pero tener un tiempo. O sea, a mí eso de que ir a una entrevista y, bueno, tira 4 fotos y vete. No, oiga, yo no vengo a esto. O sea, a mí me gusta escuchar el rato que tenga, pero escuchar al personaje, porque eso es lo que te da idea un poco, mucho poco tiempo, porque tampoco puedes pedir que hay personajes donde no pueden estar 3 días contigo, ojalá, pero es imposible. Pero sí que es cierto que la forma de expresarse, la forma de hablar, la forma de comportamiento, de movimiento de manos, eso te ayuda. Y a mí siempre me ha gustado estar un tiempo, el tiempo que haya podido, bueno, conociendo un poco más al personaje. Y después
claro, de una forma subjetiva, nadie se acerca objetivamente siempre, yo lo puedo ver en una persona o un hecho que está ocurriendo de una manera y es muy subjetivo desde mi punto de vista, pero creo que si vas, bueno, intentando reflejar tu verdad, siempre será la tuya, pero de lo que está ocurriendo es la única manera. Y yo ahí sí que me parece que es muy importante, muy importante. Yo siempre que he podido, aparte de preparar, porque creo que tampoco un fotógrafo es llegar a un sitio, yo voy a hacer una entrevista y me preocupo de saber a quién voy a fotografiar. Luego te puedes confundir, pero por lo menos tienes que documentarte como cualquier periodista que se documenta a la hora de hacer una crónica, de hacer una información. Esto es igual, yo no llevo una pluma, un tal, pues llevo una máquina de fotos, pero ese es mi instrumento, ¿no? Ese punto de vista subjetivo del que me hablaba, eso entiendo que lleva también a que a un fotógrafo al que le caes mal te puede destrozar. Yo me pasa una cosa, no creo, hombre, no lo sé, yo hablo por mí. Creo que siempre que he intentado, bueno, transmitir algo, yo creo que desde mi punto de vista lo he hecho con toda la honradez posible. Es cierto que, bueno, visto desde otro lado puede decir, bueno, es su honradez, es su forma de ver. Pero creo que sí que he tenido claro una cosa. Ridiculizar a alguien te convierte a ti en el ser más ridículo que hay. Ridiculizar a alguien no conduce a nada. Tú lo puedes sacar mejor, peor, puede gustarle tus imágenes, no gustarle, o tu forma de captar un momento suyo o de lo que está ocurriendo en un sitio, pero el que va directamente a ridiculizar a alguien creo que no. Creo que se queda él francamente peor, porque más no viene a cuento. Normalmente el intentar que alguien resulte ridículo, es que eso no es informar, desde mi punto de vista. Eso es ir a machacar a alguien, y eso es tan absurdo que no entra dentro de mi forma de pensar, pero bueno, puede ser que haya gente que sí, que lo intente, no lo sé. ¿Se puede entender la historia del país sin sus fotos? ¿Usted esto se ha planteado alguna vez? Bueno. Del país le estoy hablando del diario, El País. Sí, claro. Hombre, pasa una cosa, sí que es verdad que he tenido la suerte de estar en un medio donde en el momento que yo entré, año 76, bueno, pues que era el periódico que de pronto fue un poco la revolución dentro de la prensa, ¿no? Un medio prestigioso, un medio que la verdad ha sido un lujo trabajar allí. Luego he tenido todo tipo de facilidades a la hora de trabajar, nunca me han dicho cómo tenía que hacerlo, es verdad, a nivel de intentar yo transmitir al día siguiente en el periódico lo que he visto o lo que ha ocurrido, la información. Y luego, bueno, pues sí que he estado, eso sí, tengo que agradecérselo muchísimo a mi profesión. Me ha tocado vivir en primera línea pues momentos muy importantes de este país. Y entonces, claro, cuando tú estás en sitios y, bueno, has tenido la suerte de poder hacer fotos que luego, como decía antes, han pasado a ser momentos importantes en la vida de un país y han ido en primera página y se han valorado y tal, pues claro, forman parte de ese periódico, pero entender el país es una, no sé, me parece muy, muy fuerte. ¿Cuál diría usted que es su foto más icónica? Pues depende de la época. Cualquiera que desde fuera me puede hablar de Pasionaria y Alberti, de Susana Estrada, el profesor Tierno Galván, de los atentados, del asesinato de los abogados laboralistas, del rey delante de Pemán de rodillas. Eran momentos. Cada momento pues he tenido... Luego, bueno, pues he tenido momentos con eso... con fotos que quizá han pasado más desapercibidas, pero a mí me han parecido fotos que tienen realmente mucho valor por el momento que las hacía. ¿Cómo cuál? Pues, no sé, ahora mismo, en la época del presidente Suárez, quizá los primeros momentos de cuando se estaba
en la Comisión para la Constitución y tal, había fotos que realmente yo las considero importantes por lo que significaba en aquel momento, ¿no? Era un poco la vuelta al diálogo, la vuelta a olvidar un poco de dónde veníamos y intentar cosas nuevas. Todas esas imágenes que quizá no tienen ese protagonismo, creo que fueron fundamentales un poco en el comienzo de crear una nueva forma de ver la sociedad, a los políticos, a la clase política, a la forma de hacer política. Era todo un comienzo. Todos estábamos aprendiendo. Política, políticos, prensa, sociedad. Y entonces todo eso yo creo que tienen un valor importante, aunque ya te digo, quizá no estén en primer. Es verdad que en aquella época ustedes iban por Madrid buscando la noticia, buscando la foto. Ah, sí, claro, porque no era solo... Es verdad que nos tirábamos muchísimas horas en el Parlamento. Yo las 3 primeras legislaturas creo que hacía un poco la vida del diputado, ¿no? Entrábamos muy temprano, a las 9 de la mañana o antes, y salíamos, pues no había horario. Las comisiones eran... Pero es que luego... Muchos de los acuerdos realmente que en este país se llegó no fueron en las mesas del Congreso, No, se estaba montando un país en los restaurantes, exacto, en los bares. Restaurantes, había cenas que de pronto te decían, están en tal sitio, y eran horas de espera, eran horas... Yo recuerdo todavía cuando el profesor Tierno, Partido Socialista del PSP, sí. Fue a cenar con Felipe para la unificación. Entonces, bueno, nos enteramos en el periódico y fuimos a casa de Felipe a intentar seguirle, porque no sabíamos... Bueno, saltando vallas, siguiendo al coche, y al final, por muchas vallas que saltamos y mucho tal, tenía... de aquella un chofer fantástico que luego fue compañero nuestro cuando dejó partido, Felipe, y realmente fue una persecución de esas locas por todo Madrid, pero locas, de decir, pero bueno, ¿qué hacemos? Y ocurrían esas cosas, y en puertas de restaurantes, pues horas y horas, o en pisos, lugares que nos decían, en tal sitio, a tal hora, van a estar... Y allí hacíamos guardias y claro, algunas daban sus frutos y otras no. Y otras no. ¿Cuál ha sido la espera más absurda? Oh, sí, ha habido muchas, ¿no? Muchísimas. No sé, no recuerdo. Bueno, la primera, por ejemplo, que estuve tiempo esperando fue la primera rueda clandestina aún de Santiago Carrillo, que fue en la calle Alameda, aquí al lado del antiguo pueblo, donde el Ministerio de Sanidad ahora... Iba a dar una rueda de prensa todavía en la clandestinidad, porque nadie... sabían quién sabía que estaba aquí, pero... Entonces nos citaron en distintas esquinas de Madrid, en distintos lugares, y nos recogía. Bueno, claro, a mí me decían... No sabía lo que iba en realidad, pero tenía que ser una cosa importante. Máximo secreto, y yo allí estuve, yo creo que 1 hora esperando, que luego valió la pena, porque realmente llegar a un lugar donde te encontrabas con Santiago Carrillo y todo el Comité Central del Partido Comunista, brutal. Cuando en este país, claro, eso pues, realmente mereció la pena, ¿no? Eran cosas que, la verdad, fue una época muy, muy apasionante, muy divertida, y donde aprendes mucho, y también muy dura. Fue una época muy dura, porque es cierto que los atentados los teníamos todos los días, a lo largo de la semana. 3, 4 veces te encontrabas por la mañana, por la tarde, a cualquier hora. Y esas informaciones nunca eran fáciles, porque, ya no era solamente hacer el lugar donde, sino todo lo que rodeaba, familias, instituciones, todo lo que rodeaba. Había que tener, pues, lógicamente, un tacto especial, ¿no? Porque... ¿Cómo fotografiar un atentado para ser fiel a la barbaridad de lo que es la realidad, pero al mismo tiempo para ser respetuoso con la víctima? Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo me tocó cubrir bastantes, y sí que es cierto que tú vas y al principio, claro, tiras todo lo que ves, vas y
prácticamente es que estás en un momento donde la cámara sí es verdad que te separa y luego te das cuenta de lo que haces cuando llegas y llegabas al laboratorio que había que revelar. De aquella no cogías y te ponías a mirar como ahora las cámaras, a ver qué tal me ha salido. No, tú ibas, tirabas, tal. Pero siempre es cierto que intentando eso, intentando ser lo más respetuoso, o sea, diferenciar la información del morbo. Creo que hay veces que a lo mejor es difícil, ¿eh? Es difícil, porque aunque no lo quieras, hay imágenes que te violentan. Pero bueno, intentándolo, eso es complicado. Usted era editora gráfica en el Sí. 11M, el 11 de marzo. Ahora con la perspectiva, ¿habría algo que publicaron y que no habría publicado, alguna imagen? Pues ese día me llamaron muy temprano, a la mañana, cuando fue la primera bomba. Claro, bueno, ha habido una bomba, un atentado, ¿no? Es que no se tenía idea de qué. Bueno, estamos acostumbrados a los atentados de ETA, pero bueno, ya a continuación iban viniendo. Bueno, nos fuimos al periódico. Claro, había que sacar una edición especial. Y lo primero que te llegaba, o sea, te llegaban fotos, te llegaban los compañeros que salían a la calle y tal, pero al principio era difícil incluso. Y entonces, la primera edición, las fotos que teníamos, que nos llegaron, y había un tren, recuerdo perfectamente, en Atocha, con un boquete grandísimo, y bueno, publicamos esa foto, teníamos pocas al principio, y cuando nos dimos cuenta había una mujer dentro, que no es que fuera muy reconocible, pero lo suficiente como, claro, pensar que cualquier familiar suyo se podría enterar en la calle en ese momento de que lo que había ocurrido, bueno, fue tremendo. Entonces inmediatamente cambiamos y ese día tuvimos muchísimo cuidado, porque a lo largo del día nos llegaron, tuvimos la suerte de un fotógrafo que quiso que las fotos de la bomba del tren de Atocha nos las llevó al país, quiso que el país fuera, y eran muy duras, muy duras. Se vendieron al mundo entero porque realmente fueron unas fotos espeluznantes, pero intentamos que la edición de esas fotos fuera lo más, como si dijéramos, delicado posible. Pero también es cierto una cosa, hay momentos que la gente, sobre todo en los últimos años, una guerra, un atentado, no es el Vale de Monte Carlo, vamos a... Y entonces esas mismas fotos que nosotros publicamos aquí se publicaron en el mundo entero, se publicó Paris Match, publicó el Times, todo. Y si se ven ahora con la perspectiva es curioso cómo se editaron esas imágenes. En algunas se quitaron algunas cosas, en otras se tituló con grandes letras en tal. Sí es verdad que dependiendo de un lugar u otro, la edición era completamente distinta, las fotos exactamente iguales. Y luego hubo otros dos temas que nos mandaron de un otro tren que había, la bomba había ocurrido dentro de la bóveda de Atocha, dentro incluso. Y también me llegaron a mí. No, yo le dije al director, esto es imposible. Realmente era imposible publicar eso. Ahí sí que creo que fue una autocensura, pero una autocensura realmente, solamente utilizamos una, porque es que aquello es de las cosas, yo he editado muchísimas imágenes de guerra, he estado muchos años editando todo lo que me llegaba de los grandísimos fotógrafos del mundo en todo tipo de guerras. Pero imágenes como esas realmente las he visto pocas veces. Tremendas hasta el punto que el fotógrafo que me lo dio no quiso nada, ni firma, ni nada realmente. O sea, simplemente que publicara lo que quisiéramos publicar.
Y realmente ese material, hubo imágenes que no pudieron ser publicadas nunca. Me ha hablado de una conversación con el director. ¿Cómo son los directores del periódico en cuanto a fotos? ¿Son atrevidos a la hora, por ejemplo, me imagino una reunión de portada? ¿Cómo es eso? En ese momento, ¿tiene que pelear mucho para darle un gran peso a la imagen? O... Pues ha habido de todo. Yo creo que he tenido suerte con los directores que me han tocado. Y yo es que además soy muy peleona. Sí, En ¿no? ese sentido, sí, soy muy peleona. Yo me peleo. eh, Tengo claro lo que yo creo que durante el día he visto, el trabajo que me ha llegado de fotógrafos, de cualquiera, o sea, la mejor foto. A mí lo que me interesa es que la mejor foto el día siguiente está en el periódico. Entonces yo llego y realmente, bueno, pues si el director cree que yo estoy ahí donde me ha puesto porque soy una persona válida, Hmm. quiero, hombre, siempre respetando al final el director es el que manda. Y cuando él en un momento dado. Pero bueno, yo peleo hasta el final y le digo, bueno, una vez recuerdo que uno de los directores No me va a decir el nombre. le dije, le dije, me parece muy bien, tú publica lo que quieras, eres el que mandas, pero la foto no es esa. Bueno, ya sabes, yo soy muy peleona y sí lo he peleado mucho y tengo fama de eso, de ser muy peleona con la imagen y tal, pero creo que es la única forma, cuando te apasiona tu trabajo, cuando, hombre, a veces, alguna vez me habré confundido y tal, pero no, normalmente he tenido buena relación y sobre todo eso, se ha dialogado, he intentado que la imagen en la primera del periódico se pelee como otra careta cualquiera del periódico, con lo cual eso es muy Hmm. importante porque antiguamente a mí me contaban que se venía de, bueno, a ver, vamos a titular con esto, es todos con uno, esto es tal, bueno, la foto buena, bueno, eso gracias a Dios a mí creo que desde el principio Hmm. hemos intentado que la imagen sea pues una noticia más, una careta más, y se ha peleado, se ha discutido entre los redactores jefes, los subdirectores, el director, y yo sí he peleado ahí a tope, Ha a tope. mencionado antes a Susana Estrada. Estuvo hace unos meses aquí. Sí, Ah, la sí. escuché, ¿Le sí, gustó la entrevista? sí, sí, Estuvimos muy a la gusto, la verdad, escuché, en aquella conversación. Susana Estrada que nos habló de la foto que le hizo usted, en la que sí, se le veía el pecho. Y claro, esa foto, ella decía, bueno, pasé de ser un icono a ser un icono. Y es verdad, Susana Estrada es un icono de una época. sí, claro. ¿Usted en aquel momento era consciente de lo icónica que era esa foto? Hombre, en ese momento no. En el Claro. momento de hacer yo estaba trabajando, No, no, claro, claro, me no, imagino. pero lo tenía claro, ¿eh? Lo Sí, ¿no? tenía claro que yo había visto algo, o sea, había visto una imagen que no es que fuera, vamos, qué horror, qué ha pasado, no, pero no era habitual esas imágenes. Eso, bueno, en la prensa española yo había visto muy pocas o ninguna. Y ese momento, además, un momento donde estaba el presidente del gobierno, estaba, bueno, el profesor Tirno, que no era todavía alcalde de Madrid, porque ahí todavía no era. Pero bueno, estaba prácticamente toda la clase política representada. Y, y bueno, estábamos haciendo una entrega y surgió la imagen y yo la hice y la verdad es que yo digo, yo he hecho algo, pero era la cosa esa de decir, yo hasta que no llegue, revele. Porque claro, aquella tenías que llegar a revelar y que la foto estuviera como tenía que O estar, sea que estaba perfecta conteniendo la edición. respiración durante horas, ¿no? Para que... No horas, pero me fui muy rápido. Yo quería ver el resultado y cuando la vi dije, bueno, es la foto y me parece una foto que luego, bueno, pues forma parte de un poco eso que se ha considerado la apertura, ¿no? Eso que se ha considerado un país diferente, bueno, pues libertad y todas esas cosas que han dicho de ella. Yo sí, la verdad que, y además muy bien, porque tanto Susana estuvo fantástica y el profesor Tierno también, lo que le dijo, no se ponga nervioso y dijo, ya, no me pongo en absoluto, profesor, para nada. O sea que sí, fue una de esas imágenes que sí, durante un tiempo estuve ahí diciendo que soy bastante segura yo de lo que veo. Sí, es una manía que tengo prácticamente, hombre, ¿no? A lo mejor en momentos donde hay
un follón terrible que disparas, qué tal, pero sí que suelo cuadrar bastante y mirar desde el principio, ¿no? Soy una persona que me gusta, no disparo al tuntún, disparo un poco, soy, en eso sí que tengo una forma de trabajar quizá un poco, bueno, un poco personal. Y lo vi, pero siempre te queda esa duda, y sobre todo antes con el analógico era más complicado, no sabías, llegabas revelado, cualquier cosa que hubiera pasado. Bueno, tremendo, tremendo. Sí. Si tuviera que decir qué fotografía de los últimos años reciente sea la foto de la España de 2020, 2021 2022, la foto de hoy en día, de la España de hoy. ¿Cuál es esa foto? Qué complicado, qué complicado. Es muy complicado porque realmente es que la España de hoy es tan, en ciertos sentidos, está, ¿cómo diría? Es un estado de tensión permanente. Entonces, esa imagen es complicada de hacer, ¿eh? Pero es un estado de- no, en un momento dado se puede llegar a no, yo no veo que haya relajación, que haya ese consenso, ya no consenso, sino esa forma, un diálogo, una forma de... Y es una imagen un poco abstracta, pero esa es la sensación que me da. Una España muy crispada, una España muy... mm, todo es altar. Yo creo que, no sé, no hay que pararse un poquito, ¿no? Yo creo que habría que pararse un poco más, sentarse un poco más y pensar y decir, bueno, no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, pero por lo menos intentar, si no llegar a un acuerdo, sí poder realmente que las relaciones, la forma... Porque llega un momento que aburre y cansa. Es muy complicado eso. Aburre y cansa. Y eso es complicado. Y, por ejemplo, cualquier debate, ya no debate, cualquier día de esto, preguntas al gobierno y tal, es terrible. O sea, es esa sensación de crispación continua. Y eso es la sensación que me da ahora mismo. Y eso es muy complicado fotografiarlo, ¿eh? Se puede fotografiar un gesto. Pero el conjunto, lo que... Y luego la falta, eso, el cansancio de la sociedad en general, de vivir siempre en esa crispación permanente, en esa... Por Dios, pasan tantas cosas en el mundo, ¿verdad? Como para que nos lo tomemos de otra forma o de una forma diferente. No sé, hay que intentarlo por lo menos. Eso es lo complicado, sí. ¿Y cuál es la foto de la vida de Marisa Flores? No, no sus mejores fotos, las que haya hecho usted, sino qué foto refleja la vida de Marisa Flores, la que le hayan hecho usted. ¿Quién se la ha hecho? ¿Cuándo se la ha hecho? ¿Cuál es la foto que dice usted? Esa es la foto de mi vida. Pues una foto que a mí me representa mucho, mucho, es una imagen que me hizo un compañero que se llama Chema Conesa. Bueno, cuando estábamos en el país, trabajábamos juntos allí. Y fue una imagen que yo venía de hacer una información, bajaba la calle del país, Miguel Yuste, y de pronto disparó una serie de imágenes. Y una imagen, yo vengo andando con dos cámaras colgadas en la bolsa. Y creo que es una imagen que es un poco, bueno, ¿cómo soy yo? O sea, yo me represento en esa imagen. No sé si me veo así, me veo una persona que ha disfrutado mucho, que le ha encantado su profesión, que me ha enseñado muchísimo, me ha permitido conocer gente fantástica, interesantísima, algún que otro No que tan no lo es tanto, fantástico. pero como eso es normal, ¿no? No va a ser todo maravilloso, tiene que haber de todo. Pocos, ¿eh? Normalmente la gente suele ser, de todo se aprende y suele ser muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece. Y sobre todo a nivel personal también creo que me ha aportado mucho, me ha aportado muchísimo.
Yo estoy fascinada. Si vuelvo a nacer, me volvería a presentar igual a esta especie de locura que es la profesión de reportero gráfico, de fotoperiodista, y lo haría 1000 veces porque creo que es una profesión maravillosa. Sí. Marisa Flórez, muchísimas gracias por venir esta noche, Hora 25. Gracias a ti, por favor. Un placer.